¿Las emociones humanas más básicas dictan tus decisiones económicas? Me gusta comprar. Me encanta ir de compras. ¿O somos calculadoras racionales que velamos por nuestros intereses? Es como creer que los cerdos pueden volar. Un implacable debate científico con consecuencias en el mundo real. Hablamos de la velocidad a la que está cambiando el mercado. La crisis de 2008 casi desmorona la economía mundial. 1 billón en inversiones echados a perder. El crack es muy importante. No tiene explicación en la disciplina de la economía. Es un insulto sin fundamento. Una serie de experimentos increíbles desvela que no fue ninguna sorpresa. Fue promovido por la psicología. Nuestro comportamiento resulta extraño cuando se trata de dinero. Es una fuerza casi irresistible. Pero no todo el mundo está de acuerdo. La constatación de que la gente siente y padece no significa nada. Tengo material en abierto, ese es el precio. ¿Qué sucede cuando colisionan dos fuerzas tan poderosas? Los sentimientos siguen moviendo los mercados. Bien, ¿preparados? Estamos ante un experimento innovador que cuestiona todas nuestras ideas acerca del dinero. ¿Quién quiere apostar? La subasta de un billete de $20. $1. ¿He oído $2? ¿Alguien ha dicho 2? ¿3? El caballero del fondo, 4. ¿Alguien dice 5? ¿He oído 5? 5. ¿6? Las reglas son muy sencillas. El mayor postor se llevará el billete de $20, pero hay gato encerrado. El segundo mayor postor no se lleva nada, pero tendrá que pagar la última cantidad que haya apostado. ¿He oído 20? 20. Es sorprendente. Dos participantes pujan muy por encima del valor nominal. 26. 26. 27. 27 a la una. 28. 28. ¿Alguien dice 29? 28 a la una. ¿Por qué pagaría alguien más de $20 por un billete de $20? $20 vendidos por $28 al caballero. Un grupo de científicos denominados behavioristas creen saber la respuesta. Ahora es cuando sale y vuelve a empezar. Apuntan a que cuando se trata de tomar decisiones relacionadas con el dinero, la mente es irracional. Hemos observado una gran variedad de formas de apartarnos de la racionalidad. La gente no utiliza la información que ellos mismos dicen que deberían utilizar, y en su lugar emplean otra información que a ellos les había parecido una locura utilizar. Mido la temperatura de tu piel. La noción de que la gente se puede comportar de forma irracional cuando hay dinero por medio quizá no sea una idea radical. Sin embargo, cuestiona la filosofía económica dominante que ha conformado las políticas empresariales y estatales durante las últimas 5 décadas. El núcleo intelectual de esta filosofía se encuentra aquí, en la Universidad de Chicago. De este campus han salido más premios Nobel en economía que de ninguna otra institución en el mundo. Casi todos ellos comparten un razonamiento básico. Cuando se trata de dinero, somos seres enormemente racionales. Uno de los grandes defensores de esta idea es Gary Becker. La teoría más sustentada que existe y que yo creo que es la más reputada de las ciencias sociales es la de la economía como una teoría de comportamiento racional desde un nivel individual, y esa es la teoría más fiable. ¿En qué consiste la economía? John Cochrane, profesor de la Universidad de Chicago, es otro gran seguidor de este modelo racional de la economía. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, nos centramos en las personas y en cómo se comportan, en su comportamiento. ¿Qué quieren? ¿Cómo lo consiguen? Este modelo salió a la luz hace 200 años de manos del padre de la economía, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones. Su forma inicial de abordar la economía recuerda a cómo Newton y Galileo abordaron la física. Trató algunas de las ideas básicas, por ejemplo, que las personas que velan por sus propios intereses encajan perfectamente en los mercados y pueden generar fantásticos resultados. Entonces, ¿qué quería decir Adam Smith con un comportamiento racional y que vela por sus propios intereses? Pensemos en un ciudadano medio de hoy en día. Está continuamente calculando de qué forma puede aumentar su riqueza. Adam Smith dijo que la gente es racional e incluso egoísta, lo que es una forma muy limitada de racionalidad.
Antes de realizar cualquier compra, ese ciudadano medio calcula exactamente el valor de las cosas. Tanto si se trata de coger un taxi o de comprar unas acciones, su objetivo es no tener que pagar ni un céntimo más de lo necesario. Y aunque tiene sentimientos, estos nunca le desvían de sus propios intereses financieros. Para Adam Smith, los individuos que se comportan de forma racional constituyen una mano invisible que mantiene estable la economía mundial. Adam Smith lo combinó todo obteniendo unas conclusiones que resultan muy modernas. A lo largo de los años los economistas las han ido modificando, pero él aportó la visión original. Han transcurrido 2 siglos y la economía se ha convertido en una disciplina rigurosa. Una vez comprendido el comportamiento y analizados los mercados en los que interactúa la gente, comprenderemos las predicciones que formula ese modelo para los hechos. Ahora es posible ver plasmadas en ecuaciones matemáticas precisas las ideas de Smith acerca de cómo las personas racionales toman decisiones financieras. Tras la Segunda Guerra Mundial, si querías que te tomaran en serio, tenías que argumentar todo matemáticamente. Al principio, la economía consistía en estudiar las decisiones que tomaban las personas racionales avariciosas para intentar enriquecerse. Y ahora resulta que es posible sugerir una forma elegante de plasmarlo matemáticamente. Hoy en día, estos modelos matemáticos son las principales herramientas empleadas por los economistas para dar forma a las políticas que nos afectan a todos, desde los tipos de interés marcados por el gobierno a los niveles de impuestos o hasta el préstamo que nos puede conceder un banco. Los críticos behavioristas consideran que estos modelos están llevando al extremo los planteamientos de Adam Smith. Se ha forjado la idea de que la gente hace unos cálculos interminables con unas bases de datos inmensas. El principal modelo de comportamiento de los consumidores da por hecho que nunca compramos nada sin calcular las consecuencias que pueda tener, por ejemplo, en nuestro fondo de pensiones. Y se nos dan también las matemáticas que utilizamos los tipos de interés para computar cuál será nuestro grado de disfrute tras una compra. ¿Qué idea es esa? ¿Significa que tengo en la cabeza tipos de interés? A eso me refiero con que los modelos necesitan una respuesta coherente de todos los individuos. Los economistas racionales reconocen que en el fondo la gente no realiza estos cálculos, sino que tienen una forma de protegerse muy conocida: la teoría del como si. Los libros de texto sobre economía no dicen que la gente se comporta así, dicen que la gente se comporta como si lo estuvieran haciendo. No estamos dando por hecho que en el mundo real la gente hace de verdad esos cálculos. Simplemente decimos que se comportan como si lo hicieran. El economista behaviorista Richard Thaler no está del todo convencido. Para defender esta teoría de la economía, los expertos establecieron una comparación con los grandes jugadores de billar. Puede que no sepan nada sobre física o trigonometría, pero juegan como si fuera al contrario. Es ridículo. Vamos a realizar un golpe fácil. Probablemente me salga bien. Un experto es capaz de hacerlo, y yo también. Pero supongamos que quiero meter esa bola en este agujero. Sé de trigonometría y conozco los ángulos que necesito. Un experto no tendría ningún problema, pero para mí es un golpe muy complicado. Casi. La mayor parte de las veces no somos jugadores expertos de billar. Cuando la gente afronta grandes problemas, comete fallos. En el seno de todos los modelos racionales se encuentra una fe inquebrantable en los mercados libres. La idea es mantener al mínimo la interferencia de las normas y del gobierno, tanto en el mercado diario de consumo como en los gigantescos mercados de Wall Street. Los economistas racionales creen que el aumento de la riqueza en todo el mundo durante los últimos 30 años es un triunfo de los mercados libres. Miles de millones de personas consiguieron salir de la pobreza extrema. Me refiero a disponer solo de $1 o 2 al día. Esa gente consiguió salir de la pobreza. ¿Qué está pasando en Wall Street?
Entonces se produce el desplome de 2008. Los inversores afirman no haber visto nada igual. Las bolsas se desploman más de un 40%. Los corredores de Dow Jones observan atónitos las cifras, no es de extrañar. Los agentes financieros comentan que sus clientes están nerviosos, expectantes por ver hasta dónde bajará la bolsa. Y al parecer el comportamiento financiero irracional está a la orden del día. Vamos a analizar la velocidad a la que se está deteriorando el mercado. Quedan destruidos 14 billones de dólares invertidos por los estadounidenses. Ha sido un lunes frenético aquí en Wall Street. El peligro se adueña de los mercados. La bolsa ha sufrido uno de sus peores días en muchos años. Los agentes financieros deben imaginarse lo que en otro tiempo parecería imposible. Desde la Gran Depresión no habíamos visto nada similar. La economía mundial se estanca. Siento escalofríos al recordar que de repente todo se detuvo. Las consecuencias serían inimaginables. Hambre, guerras, conflictos, altos índices de desempleo. Estamos analizando los bancos electrónicamente. El mundo retrocedería 100 años, o quizá más. El caos parece echar por tierra varias décadas de pensamiento economicista. La mayoría de los economistas no lo había predicho, lo que supuso un borrón para la economía y un punto negativo para los mercados. Este mercado ha tardado 5 años en subir, ahora ha caído un 40% en una semana. Con el desplome, la grieta que separa a los racionalistas de los behavioristas se hace más grande. Estamos hablando de un Armagedón financiero. Ese desplome tiene mucha importancia, porque gran parte del comportamiento que nos llevó a él no tiene una explicación en la disciplina de la economía. Lo siento, pero es un argumento vacío. Es un insulto sin fundamento. Yo no lo veo como un fracaso de la economía, pero hace falta una cabeza de turco y los economistas siempre han sido las cabezas de turco, están acostumbrados. ¿Quién tiene razón? ¿Somos racionales en lo referente al dinero? ¿O acaso nuestros sentimientos y nuestra psicología desempeñan un papel mucho más importante del que creíamos? Bien, vamos a empezar con el juego. Partamos, por ejemplo, de la subasta del billete de $20 vendido por 28. ¿Un dólar? $1. ¿He oído dos? 2. ¿Dos? ¿Tres? En el mundo racional, nadie pagaría $28 por un billete de $20. 5 para el caballero. 6. 6. Pagar más de lo que vale algo no puede reportar ningún interés financiero a nadie. 10. Esta subasta es un experimento clave para los economistas behavioristas. Está diseñada para ser una trampa, y es una trampa en la que caes si no piensas un par de pasos por delante. 11. 11. 12. Lo que hace que las apuestas no paren de subir es el deseo emocional de ganar. 14. 15. 15. ¿He oído 20? 20. Y el miedo a ser el perdedor hace que las apuestas suban aún más. 23. 24. 25. Y entonces se juega a ver quién es el más gallina. 27. 27 a la 28. una. 28. $20 vendidos por $28 al caballero. Y usted me debe $27. Ninguno de los presentes querrá jugar otra vez. Esta subasta puede parecer una situación muy alejada del día a día, pero ¿la gente que está fuera de la sala se comportaría de forma tan irracional? Hemos preguntado a los compradores de un centro comercial qué preferirían recibir, $100 dentro de un año o 102 dentro de un año y un día. Yo me quedo con 102 en un año y un día. $102. Un año y un día. Yo los 102. Podría esperar un día más. Sí, estoy de acuerdo, la diferencia es mínima. Yo los 102 en un año y un día a partir de hoy. Todos han tomado la decisión racional ¿Qué es un día después de un año esperando? y han elegido la cantidad mayor. A continuación se les ha preguntado qué preferirían, $100 hoy o $102 mañana. Lo que diga la mayoría constituye la elección racional. ¿Qué habrán respondido? Yo cogería los $100 ahora mismo. Yo los $100 hoy. Prefiero los $100 hoy. Hoy. Yo los $100 hoy. El deseo de una recompensa inmediata $100 hoy. gana la partida a sus intereses personales. Hay algo que se llama sesgo del presente, y consiste en que si disponemos de la opción de tener algo inmediatamente, se convierte en una gran tentación. Según los economistas behavioristas, este sesgo podría explicar por qué ahorramos menos de lo que deberíamos. Además, hay otras fuerzas psicológicas que influyen en nuestras decisiones. Tenemos aquí una botella de vino.
En el siguiente experimento, se pide a los estudiantes que pujen por una botella de vino. La economía racionalista sugiere que calcularán su valor detenidamente, pero antes de iniciar la puja, se les pide que escriban en su hoja los 2 últimos dígitos de su tarjeta de la Seguridad Social. Sorprendentemente, coincide que aquellos que pujaron más alto por la botella de vino son aquellos cuyas 2 últimas cifras de la Seguridad Social eran más altas. Sin darse cuenta, se han dejado influir por un número totalmente irrelevante. Este ejemplo ilustra perfectamente el anclaje. La gente se queda anclada en un número cualquiera, aleatorio, como los 2 últimos dígitos de su tarjeta de la Seguridad Social. Es una fuerza casi irresistible. ¿Acaso este tipo de experimentos deja entrever grietas en los presupuestos que subyacen a la economía racionalista? Los economistas tratan con personas en el mundo real, y hay una diferencia entre el laboratorio y el mundo real. Estos experimentos son muy interesantes, pero ¿hasta qué punto es posible emplear los datos que obtenemos en el laboratorio para entender cómo se comporta la gente en el mundo real? Y después debemos comprobar si estos datos explican el fenómeno sucedido en el mercado mundial. Para algunos economistas, como Cochrane, no tiene importancia si los individuos a veces actúan en contra de sus intereses financieros, siempre que la mayoría actúe de forma racional con el dinero la mayor parte de las veces. No hay otro sitio donde este concepto sea más importante que aquí, en la Bolsa de Nueva York, donde los agentes financieros compran y venden acciones. Sus decisiones hacen que los precios suban y bajen, creando riqueza para algunos inversores y pérdidas financieras para otros. Richard Rosenblatt lleva 30 años ejerciendo aquí de corredor de bolsa. Vale, lo dejamos ahí. Gracias, Rich, cuídate. Cuando empecé, la tecnología se reducía prácticamente a las luces y a los teléfonos. Y sin embargo, el trabajo sigue siendo el mismo. Intentar anticipar los siguientes movimientos de la bolsa en los próximos segundos o minutos y tomar tus decisiones comerciales según los cambios que se produzcan. Y si tengo razón y compro una acción antes que otra persona, decidiendo que esa acción está por debajo de su precio, conseguiré un beneficio. Hoy en día la bolsa de valores es un eslabón más de la inmensa maquinaria mundial que son los mercados financieros. La tecnología facilita la realización de transacciones en todo el mundo. Cambio $2 con ganancias, tenemos 15, compra. La empresa Nike Trading es una de las que más presencia tiene en los parques de todo el mundo. Sus agentes compran y venden de todo, acciones, divisas y productos básicos como oro o petróleo. Tengo material en abierto, ese es el precio. $8, 2 por encima. Vende. Y tal y como había sugerido Adam Smith, los agentes compiten aquí ferozmente para acumular la mayor cantidad posible de dinero para sus clientes y para ellos mismos. Quieres ganar, y a todos nos mueve cada día nuestra naturaleza competitiva. Conforme avanza la jornada, aumenta la tensión y el ruido de gente. Si yo no estoy muy animado y veo a alguien a mi lado que está más ocupado que yo, eso hace que me ponga las pilas. Pregunta la cantidad final. Tommy, el tío de los 38.000 ha subido 50. TXM para un comprador, 23.90 por 100. ¿Por qué es importante lo que suceda en lugares como este? La mayoría utilizamos productos financieros como hipotecas o fondos mutuos. Las empresas que nos venden estos productos invierten nuestro dinero en los mercados financieros para obtener más dinero. Si los agentes financieros obtienen beneficios para estas empresas, entonces podrán ofrecernos hipotecas más baratas y mayores ganancias en los fondos. El resultado, una matriz de dinero que nos interconecta a todos. Está construida sobre un modelo económico que dice que gran parte del tiempo, la mayoría de nosotros y la mayoría de los agentes nos comportamos de forma racional. Pero, ¿y si este modelo de comportamiento humano fuese erróneo? Las acciones han alcanzado máximos hoy, el mejor día del Dow Jones en años. Todo indica que en 2005 la economía racionalista ha acertado. Los tiempos son propicios, lo son desde hace varios años. Hay un mercado inmobiliario muy potente. Muchos creen que este boom durará un tiempo. Las ganancias se han multiplicado casi por 8. Nuestro horizonte económico nunca había parecido tan próspero. Quien esté dentro del mercado inmobiliario vivirá una especie de fiebre del oro. El economista Robert Shiller se muestra escéptico.
Me daba la impresión de que había complacencia y un gran sentimiento de normalidad, como si fuera imposible que aquello fuera un error. Cree que el boom es un espejismo. Mientras tanto, el mercado inmobiliario ha alcanzado nuevas alturas y precios nunca vistos. Hay algo que le preocupa en concreto: la vivienda. Los precios de la vivienda llevan varias décadas subiendo a un ritmo del 6% al año. En 2005 el aumento en algunas zonas fue del 25%. Eran datos anómalos. La idea de que el precio de la vivienda no pararía de subir hizo que la gente pensara que había encontrado la mejor inversión de todas las posibles. Miles de personas se han acercado a esta exposición con la esperanza de aprender a convertir en riqueza personal la inversión que han hecho en inmuebles. Robert Shiller cree que Estados Unidos está siendo objeto de un pánico irracional. Julio ha sido el mes más voluble de la historia. Predije una probable corrección a la baja, lo que causaría un enorme desplome financiero y una recesión mundial. Aquel mismo verano alerta sobre los posibles peligros. El economista Robert Shiller acaba de sacar un nuevo libro titulado Exuberancia irracional. Hemos entrado en una especie de estado mental en el que nos ilusionamos porque los precios suben sin parar. Eso se denomina exuberancia irracional. Los economistas racionales desoyen sus advertencias. ¿Qué significa exuberancia irracional? Es un hermoso neologismo para hablar de la situación en la que los precios son más altos de lo que Bob Shiller cree que deberían ser. Bob es amigo mío y es un pesimista recalcitrante acerca de los precios. Se intensifica el debate acerca de si la subida del precio de la vivienda es el resultado del pánico o de un cálculo racional. Las no estaban siendo irracionales. Los salarios eran cada vez más bajos, igual que los tipos de interés. Tomaron una decisión racional, sobre todo pensando que los precios continuarían aumentando con el tiempo. Las instituciones financieras comparten la certeza de que el precio de la vivienda continuará aumentando. Ofrecen hipotecas insólitas hasta la fecha, y los principales responsables del país muestran su optimismo. La economía estadounidense ha sufrido episodios similares anteriormente sin experimentar una reducción significativa en la media nacional de los precios de la vivienda. Los precios de la vivienda han aumentado cerca de un 25% en los últimos 2 años. Este aumento refleja los firmes fundamentos económicos. Esta confianza no es simplemente una corazonada compartida, sino que está basada en los modelos de la economía racionalista ampliamente aceptados. Se elaboraron pensando que la gente actuaría como una calculadora, que estudiaría sus ingresos y los riesgos, que buscaría el equilibrio. En 2005, los modelos económicos parten de la idea de que los consumidores calcularán al detalle sus hipotecas. Los economistas consideran que no deberíamos preocuparnos de que la gente se meta en hipotecas de hasta el 95 o el 100%, o en hipotecas arriesgadas, porque solo se les concederá esas hipotecas si han hecho todos los cálculos relevantes. En su lugar, conforme los precios aumentan, muchos consumidores asumen hipotecas que no pueden permitirse y se endeudan basándose en el supuesto valor creciente de sus hogares. ¿Cómo es posible que hubiera tanta gente dispuesta a correr ese riesgo? Los investigadores de la Universidad de Stanford dan con una posible respuesta. En un principio, su investigación no tiene nada que ver con el dinero. Ni siquiera la están llevando a cabo unos economistas. Un grupo de psicólogos emplea unos potentes escáneres cerebrales para explorar los misterios de la mente humana, especialmente las emociones. Empecé a investigar el cerebro porque me interesaban las emociones y tenía que haber algo que nos permitiera controlarlas. El psicólogo Brian Knudson se propone descubrir en qué medida las emociones afectan a una antigua zona de nuestro cerebro que compartimos con muchos animales, incluso con las lagartijas. Cuanto más abajo se encuentre la zona del cerebro, más atrás en el tiempo nos remontamos en su evolución. Los humanos todavía tenemos estas zonas subcorticales en lo profundo del cerebro. Esta parte del cerebro recibe el nombre de núcleo accumbens y es activada por las necesidades humanas más básicas.
Para la supervivencia tiene mucho sentido que las recompensas naturales, como la comida o el sexo, activen este circuito que te impulsa a intentar conseguir esas recompensas. Esta parte del cerebro desempeña una función crucial en los casos de drogadicción. Movido por la curiosidad, Brian intenta encontrar qué otras cosas pueden excitarlo tanto como la posibilidad de conseguir sexo y drogas. Así que le pide a la gente que se imagine que está a punto de recibir dinero. En cuanto empezamos a mencionar el dinero, detectamos una activación muy fiable en estos circuitos de las emociones. Aquello significaba que dichos circuitos no solo se activaban ante el sexo, las drogas y la comida, sino que el dinero también lo conseguía, y con gran intensidad. ¿Es posible que el hecho de que una antigua zona de nuestro cerebro que se activa a causa del dinero explique algunos de los frenéticos comportamientos de los agentes financieros y de los consumidores durante el boom inmobiliario? El aumento en el precio de la vivienda es un ejemplo de un fenómeno llamado burbuja especulativa, según el cual los precios de un bien financiero se disparan de forma repentina y aumentan sin cesar. Robert Shiller cree que lo que lo fomenta es el entusiasmo emocional. Lo que sucede es que conforme aumenta la burbuja, cada vez entra más gente en ella, y lo hacen movidos por la envidia de aquellos que presumen sin ninguna vergüenza diciendo: he ganado más dinero que tú con tu trabajo en todo el año pasado. Durante un tiempo uno piensa, no puede ser, pero entonces recapacita. A lo mejor me he equivocado, a lo mejor debería hacerlo yo también. Y el verdadero motor son las emociones humanas. Este vínculo con las emociones es lo que hace que muchos economistas racionalistas rechacen la idea de las burbujas. Antes creía saber el significado de la palabra burbuja, pero creo que ya no lo sé. Cancelé mi suscripción a The Economist porque la palabra burbuja aparecía 3 veces en cada página y creo que es totalmente gratuito, sin sentido. Las burbujas suenan a algo inocuo, pero el periodista financiero Justin Fox ha estudiado su historia y ha descubierto qué sucede cuando estallan. La primera burbuja financiera afectó a algo totalmente inesperado. En la década de 1630, en los Países Bajos, la gente compraba y vendía bulbos de tulipanes. Se vivió una verdadera locura. Cientos de artesanos cerraban sus talleres y abrían negocios de floristas, como se autodenominaban, aunque en el fondo eran comerciantes de bulbos de tulipanes. Aquello constituyó un verdadero mercado financiero. El precio de los tulipanes en los Países Bajos aumentó hasta tal punto que un bulbo de tulipán llegó a tener un valor equivalente al de toda una casa. Durante 3 años, el precio de los bulbos de tulipanes aumentó de forma exponencial hasta hacerlo de manera desorbitada. Algunos escritos recogen que casi la mitad de todos los ingresos de la economía holandesa provenían del comercio relacionado con los tulipanes. Para muchos historiadores, aquel fue el primer ejemplo real de una burbuja financiera, aunque se tratara de tulipanes. La gente los compraba, pero no porque les gustaran los tulipanes, sino porque creían que el precio estaba subiendo y que podrían revenderlos a un precio superior. El 5 de febrero de 1637, nadie quiso comprar el bulbo más caro de los Países Bajos, y entre los inversores en tulipanes cundió el pánico. Estalló en ese momento porque los precios empezaron a caer. Siguieron cayendo y entonces uno piensa, ya sabía yo que los tulipanes no podían valer tanto. Será mejor que salga de aquí cuanto antes. Y entonces todo el mundo lo deja y se produce la gran caída. Los precios se desplomaron y los ciudadanos más relevantes se encontraron en la bancarrota. Hizo falta que transcurriera toda una generación para que la economía holandesa se recuperara. Desde entonces se han generado muchas burbujas y se han producido muchos desplomes. El más famoso tuvo lugar no hace tanto. El año 1929 empezó con optimismo. Los precios de la bolsa de valores llevaban 8 años de continuas subidas y en el año 29 el repunte era notable.
La década de 1920 fue una gran década desde el punto de vista económico. La economía era boyante, la industria también, y hacia el último tramo los mercados financieros digamos que pasaron de reflejar ese boom a prácticamente crearlo. El boom se expandió por todas partes. A finales de la década se respiraba la sensación de una nueva era. Los más observadores hablaron de emociones febriles cuando miles de inversores pagaron precios desorbitados por las acciones. En los llamados locos años 20, el mercado de acciones fue testigo del desarrollo de una inmensa burbuja. Mucha gente pensó que no tendría fin. Pero entonces, el 29 de octubre, los precios se desplomaron repentinamente y empezó a respirarse un ambiente de tensión y de miedo. Más de 9.000 bancos estadounidenses quebraron, haciendo desaparecer los ahorros de millones de personas. Aquello condujo a una depresión que duró más de 10 años. En la década de los 30 se alcanzó una tasa de desempleo del 25%. La gente se mostró muy optimista en la década de los 20 y muy negativa en la de los 30. Fue un acontecimiento provocado por un cambio en la mentalidad de la gente. La visión de que las emociones tienen la capacidad de alentar o desalentar la economía se convirtió en la sabiduría convencional de la década de los 30, a través del trabajo del célebre economista británico John Maynard Keynes. Existe un nuevo peligro de que aumente notablemente el coste de la vida. La cita más conocida de Keynes es que el mercado podía permanecer siendo irracional más tiempo de lo que uno puede mantenerse solvente. Keynes afirmó que las emociones podían provocar que los precios aumentasen y se desplomasen, y que para proteger la economía de estas peligrosas burbujas, los gobiernos debían regular estrictamente los mercados. Sin embargo, nunca pudo explicar con exactitud en qué consistía dicho mecanismo. Keynes nunca superó la etapa borrosa y nunca llegó a desarrollar un modelo matemático preciso. Por esa razón, Keynes recibió el rechazo de la profesión en bloque. Ahora, tras la crisis del año 2008, los economistas behavioristas se esfuerzan por hacer lo que Keynes no logró hacer, mostrar precisamente de qué forma las emociones influyen sobre los precios. Sus ideas son tan influyentes que incluso se llevan a cabo experimentos sobre el comportamiento en la Universidad de Chicago, tradicionalmente feudo de la economía racionalista. En uno de ellos se explora un misterioso sesgo psicológico. Nos interesa saber cuánto pagaríais por este termo. Se pide a los estudiantes que se imaginen el precio de un artículo de consumo. Un termo con un precioso color granate. Primero se les pregunta cuánto estarían dispuestos a pagar. Pensadlo unos segundos y después escribid la cantidad máxima que estaríais dispuestos a pagar por este termo. Ofrecen una media de $6. Veamos, tenemos 6 termos como este. Vamos a repartirlos. Los distribuiremos al azar. Y a continuación les dan un termo idéntico a cambio de nada. Una hora más tarde se les pregunta por cuánto estarían dispuestos a venderlo. En la teoría de la economía racionalista, el precio debería ser exactamente el mismo. Después de todo, el valor no ha cambiado. Sin embargo, el precio medio que piden por el termo ahora es de $9. Si quisierais vender el termo ahora que es vuestro, ¿le subiríais el precio? Ahora parece un poco más especial porque es un objeto que a mí me resulta útil. ¿Más opiniones? Yo he tenido la suerte de que me tocara este termo, y como eso es importante para mí, subo el precio. El placer emocional de poseer algo durante tan solo una hora ha hecho que el precio suba un 50%. Es una subida inesperada, lo que sugiere que no somos conscientes de las emociones que fomentan este comportamiento. En Harvard, los investigadores exploran el impacto financiero de estas sutiles influencias. La responsable del equipo es Jennifer Lerner. Soy psicóloga social, no psicóloga clínica. No me dedico a sesiones individuales ni a terapias, sino que llevo a cabo experimentos en un laboratorio. Mi conclusión es que en gran medida no somos conscientes de qué es lo que nos influye a la hora de tomar una decisión. Lerner explora todo tipo de emociones.
Hoy es el turno de la tristeza y del impacto que ésta tiene en las decisiones financieras. Empezaremos colocando estos dos sensores. Miden la respuesta sudorípara. Este experimento está diseñado para inducir las emociones a un nivel tan bajo que los sujetos no son conscientes. ¿Te sientes cómodo? Los investigadores emplean sensores para seguir los efectos fisiológicos de las emociones. Estamos listos para recoger la primera muestra de saliva. Desde los datos del corazón y de la respiración hasta las hormonas contenidas en la saliva. Se trata de indicios fisiológicos de los sujetos de estudio. Cuando llegan les pedimos que se sienten, que se relajen escuchando música, por ejemplo, y de esa forma podemos observar cómo son en una situación neutra. A continuación utilizamos esos datos para comparar qué sucede si se encuentran en medio de una situación financiera complicada. Entre otras actividades, nuestros sujetos de estudio ven una escena de una película triste. Ellos no lo saben, pero esto desencadena un nivel básico de tristeza en ellos. Los sensores desvelan el cambio emocional. Están tomando decisiones, pero son totalmente ajenos a cómo está influyendo la tristeza sobre ellos. Cuando les preguntamos, ¿tus respuestas se han visto afectadas de alguna forma por las imágenes que has visto?, responden que no. Es hora de realizar el test financiero. Se pide a los sujetos que realicen una serie de elecciones financieras. A continuación se les pregunta cuánto pagarían por un producto de consumo, en este caso una botella de agua. Jennifer Lerner compara las elecciones de estos individuos con las de un grupo de personas que no ha visto el vídeo con imágenes tristes. Aquí tenemos el ejemplo de un sujeto de estudio en estado neutro. Este sujeto nos está diciendo que le gustaría comprar la botella a $2.50. Eso contrasta con estos datos, que son de un sujeto en estado triste, según los cuales está dispuesto a pagar $10 para conseguir la botella de agua. Esto es muy representativo de lo que vemos. El valor aumenta cuando estamos tristes. Si la tristeza puede empujar a la gente a pagar 4 veces más por una botella de agua, ¿qué sucede cuando la apuesta es mayor? Se han realizado experimentos con grandes cantidades de dinero, con $1.000, por ejemplo, y hemos descubierto que los resultados son cada vez mayores, incluso hablando de cifras importantes. Si las emociones influyen en los precios desde un nivel individual, ¿qué pasa con los mercados y con las economías a gran escala? Según la economía racionalista, a estos los mueve el interés propio individual. Sin embargo, Robert Shiller opina que se está pasando por alto algo obvio. Los seres humanos son animales empáticos, excepcionalmente empáticos. No solo estamos comunicando ideas, sino que estamos comunicando emociones. Eso es lo que significa la empatía, que no es lo mismo que la compasión. Significa sentir lo mismo. Sé lo que estás experimentando tú, porque el sentimiento que tú tienes también está en mi cuerpo. Hay un mercado inmobiliario candente en el país. Si Robert Shiller tiene razón, ¿podría la empatía explicar cómo el hiperoptimismo del mercado inmobiliario se transmitió a los mercados financieros a la manera de un resfriado social? El mercado inmobiliario ha crecido y ha alcanzado unos precios insólitos. Entre los agentes financieros profesionales, la idea de que los estados de ánimo influyen en el parqué se da por hecho. El mercado es un compendio de cómo se imaginan el futuro miles de personas. Si esa gente es optimista acerca del futuro, el mercado sube. Y si la gente es pesimista acerca del futuro, el mercado baja. Al final la pregunta que responde el mercado es, ¿la gente es optimista o pesimista? Y esa es una pregunta psicológica. Los sentimientos siguen moviendo los mercados. Se comenta que la burbuja no estallará, que puede aumentar de tamaño. Para los racionalistas, las emociones no constituyen una explicación sobre el funcionamiento de los mercados. La constatación de que la gente siente y padece no significa nada. Se quiere asegurar que los mercados han subido porque la gente se ha dejado llevar en masa por las emociones, pero eso no significa nada. Eso no nos indica las situaciones que harán que los mercados suban o bajen. No sirve como teoría científica. La certeza de los racionalistas está basada en el modelo matemático que emplean para comprender los mercados financieros. Se denomina la hipótesis de los mercados eficientes e indica que los mercados financieros actúan fundamentalmente como una gigantesca calculadora, procesando con eficiencia toda la información relevante a más velocidad que cualquier individuo.
Esto significa que no tendría mayor importancia si algunos agentes financieros se dejaran llevar por las emociones. Los mercados eficientes y el comportamiento irracional no son excluyentes siempre que haya suficiente gente racional para mantener los precios a raya. En el modelo de los mercados eficientes, los propios mercados financieros son racionalistas y los precios no pueden ser erróneos en ningún momento. Este modelo fue inventado por Eugene Fama. Es un modelo muy bueno y cualquiera de sus aplicaciones obtiene un resultado excelente. Creó mucha confusión y todavía persiste hoy en día. La confusión todavía persiste hoy, porque para muchos behavioristas esta teoría implica que los mercados financieros deberían ser inmunes al pensamiento crítico o al control. La teoría es que tenemos que fijarnos en los mercados como si fueran oráculos. Cuando el mercado sube tenemos que preguntarnos, ¿qué nos está intentando decir hoy la sabiduría del mercado? Si los mercados son eficientes, no hay una necesidad real de un gobierno, ya que el propio mercado se asegurará de que los precios siempre se correspondan con su precio correcto. Los racionalistas no creen en la regulación, sino que creen que los mercados pondrán en marcha su propio mecanismo de gestión de riesgo. Y así ha sido. El primero fue inventado aquí, en la Bolsa Mercantil de Chicago, donde los agentes financieros manejan continuamente cantidades desorbitadas de dinero. Trabajo como agente freelance y comercio con mi propio dinero entre 50 y 100 contratos al mismo tiempo. Es decir, contratos de entre 50 y 100 millones de dólares. Aquí los agentes ganan dinero ofreciendo a la gente seguridad contra el riesgo, incluyendo a los productores agrícolas de panceta de cerdo y de naranjas. Mucho antes de que esta naranja se convirtiera en una naranja, el agricultor tuvo que cultivarla. Entonces no sabía cuál sería su precio cuando llegara al mercado 10 meses más tarde. ¿Sacaría beneficios de ella? Como protección, los agricultores firman contratos que les sirvan de seguro en caso de la caída del precio de las naranjas. En ningún lugar del mercado verás cómo dos agentes se pasan una naranja. Y sin embargo, se negocia con las naranjas en un mercado invisible. Eso es un mecanismo de transferencia de riesgo. Cuando Leo Melamed fue presidente de la Bolsa Mercantil de Chicago, se apropió de esa idea de las naranjas y la aplicó a los activos financieros. En un contrato eso pasó a denominarse derivado. Fue una idea revolucionaria. La junta de directores me miró como si estuviera loco. ¿Qué dices? ¿En la Bolsa Mercantil de Chicago la panceta? Se te ha ido la cabeza. Vas a destrozar ese tipo de cambio. Si le preocupa que un activo financiero como una divisa o una acción se desplome de repente, puede comprar un derivado que le reporte beneficios si se da el caso. En cualquier punto del mundo, la gente usa una forma u otra de derivados financieros para asegurar los riesgos que corren. Los derivados son muy útiles. Se mueven más allá del intercambio mercantil y con menos seguimiento. Adoptan nuevas formas complejas. Incluso hay algunos derivados que han sido creados como un seguro ante el riesgo de conceder millones de hipotecas. Pero conforme estos distintos riesgos crecen, alguien tiene que medirlos. En los templos modernos de las finanzas, la atmósfera es menos parecida a la Bolsa Mercantil de Chicago y más parecida a una academia clásica. No es de extrañar. Es muy probable que muchos agentes financieros que operan aquí estén licenciados en ciencias exactas. La cultura de las operaciones bursátiles ha cambiado. Cuando yo empecé en 1992, se oían muchos gritos en los parqués y la gente tiraba los teléfonos por el aire. Hoy uno puede salir al parqué y comprobar que el ambiente es relativamente tranquilo. Oyes los ordenadores y ves a otro tipo de personas participando en las operaciones. Estos agentes financieros son denominados quants o analistas cuantitativos porque emplean ecuaciones y estadísticas para cuantificar sus riesgos de forma matemática. Es entonces cuando programan sus ordenadores para realizar transacciones comerciales. Los mercados financieros están actualmente dominados por un enfoque matemático y diseñado para asegurar que los riesgos son evaluados de forma racional y científica.
Todavía hay aspectos de las transacciones comerciales que son un arte y no una ciencia. Ahora hay muchos aspectos tratados como ciencia, y eso es una novedad en los últimos 20 años. Un analista cuantitativo buscará patrones entre toneladas de datos y se pasará el día combinando números para intentar optimizar los resultados. Estas dos innovaciones clave, los derivados para gestionar los riesgos y los matemáticos para medirlos, convencen a muchos de que los mercados son eficientes y hace que las burbujas y los desplomes parezcan del pasado. Si alguien se cree eso, también se creerá que los cerdos pueden volar. La primera vez que oí a un economista mencionar esa idea, di por hecho que estaban muy mal informados, que estaban aislados en lo alto de sus atalayas. Jeremy Grandam es un inversor de éxito. Ha acumulado ganancias durante los últimos 40 años, gracias a detectar burbujas de precios y apostar en su contra. Hemos encontrado 27 burbujas. Cree que las burbujas son inevitables y que tienen un ritmo predecible. La euforia es lo que hace que los precios suban y el realismo es lo que hace que bajen, y lo que en último término provoca un pánico no realista, ya que se alimenta de sí mismo y avanza en la dirección equivocada. En la Universidad Chapman, en California, Vernon Smith estudia este ciclo. A muchos economistas no les gustan las burbujas porque son difíciles de comprender. Vernon Smith quiere comprobar qué sucede cuando los estudiantes compiten por conseguir dinero en un parqué simulado. Van a participar en un experimento. No es un entorno académico. Tu trabajo consiste en ganar la mayor cantidad posible de dinero. Se les pagará basándose en los dividendos que ganen. Si juegan bien sus cartas, podrán ganar cientos de dólares. Se trata de dinero real, contante y sonante. Cada uno de ellos ha recibido un activo financiero imaginario para comerciar con él. Comerciarán con un activo. Y desde el principio se les recuerda que tengan cuidado, porque el activo irá perdiendo valor con el paso del tiempo. Al final del juego no poseerá ningún valor. El activo vivirá exactamente 15 periodos de transacciones. La cuestión es si este hecho determinará los precios a los que pujan o si al pujar no lo tienen en cuenta. Bien, el experimento ha comenzado. En una pantalla ven los precios a los que los otros corredores de bolsa están comprando o vendiendo. Y también ven cómo va perdiendo valor el activo que poseen, lo que aparece indicado con una línea blanca discontinua en descenso. Conforme los precios aumentan, alcanzan el valor real del activo y sucede algo extraño. Todo el mundo empieza a correr riesgos. El precio ha subido notablemente. Con la esperanza de obtener beneficios, pujan muy por encima del valor real. Hay mucha actividad y muy por encima del valor fundamental. En esta fiebre compradora, los estudiantes están pasando por alto el hecho de que muy pronto sus activos no tendrán ningún valor. Estamos en el periodo 10 y al término del periodo 15, estos activos no valdrán nada. Se acerca el final y el precio permanece muy por encima del valor real. El gráfico ha adoptado la forma típica de una burbuja. Y cuando los jugadores intentan salir de ella, nadie quiere comprar. En lugar de ganar miles de dólares, los estudiantes observan cómo se desploma el gráfico, dejándolos con prácticamente nada. Este experimento sugiere que las burbujas pueden formar parte del tejido de los mercados financieros. Hemos hecho experimentos como estos con todo tipo de sujetos. En Chicago recluté a unos cuantos agentes financieros de valores bursátiles y los convoqué para el experimento. Nos dieron una magnífica burbuja. Es una burbuja en la que los precios suben y después, de repente, se desploman. ¿Cómo es posible que un patrón tan sencillo nos haya dejado tan cerca de una catástrofe económica? En 2005, conforme aumenta el precio de la vivienda, los mecanismos con los que cuentan los economistas racionales para mantener a salvo los mercados se convierten en una parte del problema. Las grandes instituciones financieras emiten derivados por valor de miles de millones de dólares para proteger a los prestamistas hipotecarios ante impagos de los préstamos. Y cada vez que creabas uno, podías obtener el 6% del valor total que habías creado. Era una mina de oro. Se empieza a negociar con estos derivados y su precio aumenta notablemente.
De repente se han convertido en el equivalente de los bulbos de tulipanes en pleno siglo XXI. En pocos años, suman ganancias por valor de más de 60 billones de dólares. Todo va bien mientras los quants calculen el riesgo adecuadamente, pero su modelo matemático parte de que los precios de los mercados siempre son los correctos. Ese modelo estaba dando por hecho que los precios continuarían subiendo y que muy pocas personas serían incapaces de pagar unos préstamos muy arriesgados. En resumen, estaba dando por hecho que se había terminado el ciclo económico. Fíjense en todos los carteles de se vende de los que sus dueños no pueden deshacerse. Cuando el precio de la vivienda se desploma, el modelo se descompone. El precio de los derivados se desmorona y las instituciones financieras acumulan una deuda de miles de millones de dólares. Los bancos no podían vender a cualquier precio, así que al final el precio dejó de tener valor. Las hipotecas inestables desencadenan el miedo. La víspera del desplome de la bolsa, todo un edificio intelectual construido sobre las bases de la toma de decisiones racionalistas estaba en pie. Es muy complicado decir que el mercado es racional y perfecto y que sabe lo que está haciendo, cuando claramente es capaz de congelarse y dejar de funcionar. El miedo se va apoderando del mercado y las firmas financieras retiran sus inversiones. Corre la sangre en el parqué de Wall Street. Y se niegan a conceder préstamos. La incertidumbre desemboca en algo muy parecido al pánico. Se podría emplear la palabra pánico, pero en mi opinión no es más que un cambio de gustos. $500 millones en hipotecas echados a perder. Los seres humanos toman decisiones racionales a través de las emociones. Cuando se acerca un león es importante sentir algo de adrenalina, porque es la manera de tomar la decisión racional de correr como un loco en la otra dirección. El Dow Jones ha caído 240 puntos, mientras que el Nasdaq... ¿Qué nos espera? Otros 30 años como los que ya vivimos y en ellos se incluye esta recesión. El mundo saldrá fortalecido. Los que nos hemos centrado en los intereses propios de las instituciones prestatarias estamos en estado de shock, incrédulos. Creemos que tenemos un marco cuantitativo bueno que se ocupa de velar por todos los riesgos, pero hay algo en lo que nadie ha reparado. Es un caso en el que la gente se cree demasiado la teoría y está dispuesta a apostar a lo grande, basándose en una teoría que claramente no era correcta.